Hoy vamos a tratar sobre la irrigación cerebral. El cerebro corresponde solamente al 2% del peso total del cuerpo, sin embargo consume entre el 20 y el 22% de oxígeno. El flujo sanguíneo cerebral no es igual en todo el cerebro, es mayor en la sustancia gris, también es mayor en las áreas que se está utilizando en algún momento determinado. Por lo tanto, el flujo depende de la actividad cerebral. También disminuye en los momentos de sueño, pero siempre permanece durante todo el tiempo asegurando la irrigación. Es decir, el cerebro nunca descansa de una irrigación dada por la salud. La irrigación del cerebro está dado por dos tipos de arterias. El primero son grandes arterias de conducción que se extienden desde la superficie inferior del cerebro hacia las superficies laterales de los hemisferios, tronco encefálico y cerebelo. Las arterias perforantes que se originan de las arterias de conducción penetran al parénquima cerebral para irrigar arterias específicas. En sí, el cerebro está irrigado por 4 grandes arterias, 2 arterias carótidas internas y 2 arterias vertebrales. Las arterias carótidas internas proporcionan irrigación sanguínea a la porción anterior del cerebro. Se originan a nivel del ángulo de la mandíbula, a partir de la arteria carótida común derecha, que ésta a su vez nace del tronco brachiocefálico, e izquierda, que nace directamente del arco aórtico. Estas dos se bifurcan, como podemos ver aquí, para formar arteria carótida interna y externa. La arteria carótida interna se divide en arteria cervical, intrapetrosa, intracavernosa y cerebral. A su vez, la arteria cerebral tiene varias bifurcaciones, por así decirlo, que van a irrigar lugares específicos en el cerebro, como lo son la arteria oftálmica, la comunicante posterior, la coroidea anterior, la cerebral anterior y la cerebral media. Las arterias vertebrales irrigan la porción posterior del cerebro. Estas arterias se originan en la primera porción de las arterias subclavias, cerca del tronco tirocervical, pero en algunos casos pueden originarse desde la aorta. Frecuentemente hay una gran arteria vertebral. Esta es generalmente la izquierda. Las arterias vertebrales ascienden dentro de los orificios de los procesos transversos de las primeras 6 vértebras cervicales. Tras abandonar los orificios de los procesos transversos, giran medialmente para penetrar al cráneo a través del foramen magno. El foramen magno es un agujero, por así decirlo, que lo encontramos en el hueso occipital. Luego de haber atravesado este foramen, van a atravesar las meninges hasta alcanzar el espacio subaracnoide y localizarse a cada lado de la cara ventral del bulbo raquídeo, lateralmente a las. Presentan diferentes segmentos. El primer segmento es la porción prevertebral. Esta es una zona muy corta que está atravesada por una región que va entre la subclavia y la sexta vértebra. No da ninguna rama colateral importante. La porción transversa. Esta porción se ubica dentro de los forámenes. Presenta algunas colaterales importantes, como lo son los ramos espinales que van a reforzar a la médula espinal y algunos ramos musculares. La porción atlántica es una zona de la arteria vertebral que ejecuta su sifón. Sin dar mayores colaterales, es relativamente corta. La porción intracraneana empieza desde donde la arteria atraviesa el foramen magno, perforando la dura madre y genera algunas arterias importantes. A modo de resumen, la irrigación del encéfalo se puede clasificar en 4 sistemas. Dentro del primer sistema tenemos, o lo podemos llamar, sistema cortical o periférico. Se compone de las 3 arterias cerebrales: arteria anterior, media y posterior, que son arterias pares, simétricas y no terminales, ya que éstas se anastomosas.
Su territorio de distribución es relativamente constante. Se distribuyen por el espacio subaracnoideo en las profundidades de las fisuras, por lo que el pulso no lesiona el tejido nervioso. Otro de los sistemas es el sistema ventricular o coroide. Son tres arterias distintas a irrigar las telas coroideas de los ventrículos lateral y medio. La primera es la arteria coroidea anterior. Tenemos seguidamente la arteria coroidea posteromedial. Esta se origina de la arteria cerebral posterior y se dirige hacia el techo del tercer ventrículo. La siguiente arteria es la arteria coroidea posterolateral. Se origina en la arteria cerebral posterior y se dirige a la porción central y posterior de los ventrículos laterales. Y tenemos seguidamente el sistema central. Está compuesto por arterias de pequeño calibre, destinadas a los núcleos basales, diencéfalo y cápsula interna. Son muy variables, rectilíneas y ascendentes. No se anastomosan y penetran por las sustancias perforantes anterior y posterior. Se dividen en tres grupos. El primer grupo es el grupo anterior. Proviene de la arteria cerebral anterior, comunicante anterior y cerebral media. A él pertenece la arteria recurrente de Keubner o arteria central larga. En el grupo medio se origina la arteria comunicante posterior y la arteria coroidea anterior de las arterias talamoestriadas anterolaterales. Dentro del grupo posterior proviene de la arteria cerebral posterior y de las arterias posteriores del tálamo. Y por último tenemos el sistema basal. Se refiere al conjunto de pequeñas arterias, muy variables en número, originadas en el círculo arterial cerebral, que están destinadas a irrigar la parte mediana de la base del cerebro, las paredes del tercer ventrículo y núcleos basales. Los canales anastomóticos intracraneales, o también conocido polígono de Wills o círculo arterial cerebral. El polígono de Wills es la principal conexión anastomótica entre los sistemas carotídeos, es decir, la circulación anterior, y vertebrovascular, que es la circulación posterior, de ambos lados, aunque son muy frecuentes anormalidades en la composición fundamental del polígono. El entrecruzamiento que existe entre un sistema carotídeo y otro permite que la oclusión de una arteria carotídea interna no sea un suceso catastrófico, por así decirlo, desde un punto de vista de la irrigación encefálica y los posibles extensos déficits neurológicos. Este polígono se ubica en la fosa interpeduncular en la base del encéfalo y está constituido por arteria comunicante anterior, arterias cerebrales anteriores, pequeña porción de ambas arterias carótidas internas y arterias comunicantes posteriores. A su vez, las arterias cerebrales posteriores también componen este polígono. Como podemos ver seguidamente, tenemos el llamado polígono de Wills. Este se encuentra conformado, como ya lo dije anteriormente, por la arteria comunicante anterior, que es esta que la podemos ver aquí, la arteria cerebral anterior, que es toda esta de aquí, la arteria carótida interna, que es esta de aquí, la arteria comunicante posterior, que es la de acá, y la arteria cerebral posterior. Como podemos ver, esto es desde un lado. Estas arterias se anastomosan del otro lado con las arterias similares y forman el polígono. Como podemos ver notablemente su figura aquí, esta es un polígono. Por eso es que esta formación, esta anastomosis de arterias, toma el nombre de polígono de Wills. La segunda parte de esto toma el nombre de Wills por quien lo descubrió o quien lo estudió.